punto de vista de la filosofía a la manera clásica, nuestra cultura, nuestra civilización, es una civilización extraña, es una civilización rara, donde la gente, o hay gente, que cree o postula que muere y ahí se acaba todo. Es una cosa rarísima para el mundo clásico. Yo voy a hablar desde ahí, porque estoy familiarizado con ese mundo clásico y eso es algo rarísimo. ¿Por qué es rarísimo? Pues porque no encontramos en la naturaleza ningún sistema cerrado. No encontramos ningún sistema que no tenga entrada y salida. No hay nada en la naturaleza que tenga un principio absoluto que no venga de otra cosa y un fin absoluto que no vaya a otra cosa. O sea, eso no existe en la naturaleza, sencillamente. Entonces, por eso también a esta filosofía le llamamos filosofía natural. Para esa filosofía natural, la muerte es parte de la vida. En realidad solamente existe como tal la vida. La vida en todas partes, la vida en todas las escalas, la vida desde los átomos hasta las estrellas. Para esta filosofía, el universo, que es un término clásico, universo, un solo verso, se basa en una unidad, a eso no lo vamos a tocar, pero el universo es, corpóreamente, el cuerpo del universo es un macrobios, que es un concepto que no utilizamos. Nosotros utilizamos el de microbios. Microbios es pequeña vida. De eso sí hablamos porque como nos atacan, sobre todo, pues y tratamos de defendernos, pues ahí están los virus, las bacterias, los microbios, pequeñas vidas. Pero macrobios no, macrobios es un término que se perdió por el camino de la historia. Porque alguien me podría preguntar, ¿cómo se ha llegado a la situación en la que estamos? Historia. Hay que recorrer la historia y ver lo que se ha ido dejando por el camino y lo que se ha ido cogiendo. Es historia, nada más. Y en esa historia se perdió el término macrobios, el término gran vida, y tenemos un montón de científicos, o algunos, que están buscando vida en otras partes del universo. Una cosa extrañísima, porque está todo lleno de vida. La vida está en todas partes, no hay nada vacío, no hay nada donde no exista la vida. Otra cosa es que decimos, ¿qué es la vida? Si os da la pregunta, esto tiene más caras todavía. Bueno, entonces estaba diciendo que la muerte forma parte de la vida. La vida es un todo. Ese todo es polar, tiene polaridades. No voy a poner ejemplos, pero bueno, pues hoy se habla mucho de la energía. ¿En contraste con qué? Con la materia. Materia-energía. Eso es una polaridad como moderna, ¿no? Está de moda. Ya en el siglo XX, a partir de Einstein y de sus fórmulas que relacionan la materia con la energía, con la aceleración, la velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ya antes había habido químicos como Lavoisier, que había dicho que nada desaparece. No recuerdo cómo lo formuló. Todo se transforma, decía Lavoisier. Todo se transforma. Nada deja de ser. Yo lo podría decir de otra manera. En este universo en el que estamos no se pierde ni un átomo. Ni un átomo se pierde. Esto es ciencia. Pero bueno, no me voy a salir de ahí. Estamos en que la vida es polar. Vemos, ahora estamos de noche, mañana será de día. Una polaridad. Cuando hablamos de lo positivo y de lo negativo, hay miles de polaridades que podemos hacer. Y esa polaridad marca un ritmo. La vida tiene un ritmo. Esos ritmos, además, son cíclicos. Gracias a eso, nosotros tenemos días y noches, tenemos estaciones y podemos vivir. La vida es posible, la vida es viable, gracias a los ritmos, a las periodicidades. Por ejemplo, si nosotros no pudiésemos dormir, no podríamos vivir. O sea, ¿sabéis? Quien tenga un problema de insomnio sabe lo grave que es y tiene que buscar remedios o compensaciones. Una persona que en absoluto no pueda descansar, muere. O sea, la vida está hecha de esta manera. Y entonces la vida está hecha también de muerte. Está hecha de muerte, ¿por qué? Pues porque hay elementos que caducan. Caducan y hay que cambiarlos. Si nosotros, por ejemplo, cogemos los zapatos que tenemos y no nos los cambiamos, y caminamos con esos zapatos, caminamos y caminamos con los zapatos, y dale que te veo, los zapatos va a llegar un momento que van a reventar, se van a gastar. Y si seguimos caminando, vamos a ir con los calcetines.
Y va a llegar un momento que nos vamos a quedar sin calcetines. Y vamos a tener que andar descalzos. Y si seguimos caminando, pues nos vamos a quedar sin pies. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Cambiar de zapatos, ¿no? Los zapatos se gastan, los zapatos se rompen, cambiamos de zapatos. También se rompe y se estropea la ropa que usamos, cambiamos de ropa. Pues por la misma razón, por una razón tan sencilla, estos cuerpos que tenemos se estropean, se gastan, se rompen, se accidentan, se enferman o caducan y hay que cambiarlo. No, es absurda la idea de decir, pero podríamos no morir. No morir significa no dejar estos cuerpos. Significa que seríamos eternamente ancianos y viviríamos en cuerpos consumidos y en cuerpos que no nos podrían permitir hacer casi nada. No podemos cambiar las leyes de la vida, es decir, ¡ay! Y entonces, ¿por qué no nacemos, nos ponemos jovencitos y nos quedamos así? La eterna juventud, el rollo de la eterna juventud, con la pócima, esos son símbolos, son leyendas, son cuestiones que no es que los antiguos eran tontos, sino que querían decir cosas que nosotros no sabemos. Cuando se referían a la eterna juventud, no se referían jamás a esto. O sea, el que nosotros mucha de nuestra gente, de nuestra cultura, se piense que la vida es solo algo que está unido a un cuerpo, bueno, es un problema nuestro. Yo os voy a dar una teoría muy sencillita que nosotros desarrollamos en nuestras clases. Es una imagen nada más, es una imagen simbólica. La filosofía antigua tiene un lenguaje de símbolos. En los símbolos están contenidas las ideas. Entonces, por ejemplo, en Oriente nos ha quedado una imagen de lo que es el ser humano. Esta es la imagen simbólica de un ser humano, un triángulo y un cuadrado. Se refiere a dos partes. Hay una parte más elevada, no es que esté más arriba, es un vocabulario, de decir más elevado significa más sutil, más refinado y más perdurable. Bueno, tan perdurable que relativamente hablando es inmortal. Es decir, esta parte de arriba, que tiene su nombre en latín, se le llama ego. Los orientales, para distinguirlo, le llaman yo superior. Y dicen que es el verdadero yo. Ese es el verdadero ser humano. Ese es el actor. Ese es, en lenguaje occidental, el alma. Entonces, hay una parte inferior que, bueno, a esto le llamó Platón individuo. Ahora esta palabra también ha perdido su valor. A veces para recuperar el valor de la palabra solamente hay que preguntarse qué quiere decir. ¿Qué quiere decir? Individuo quiere decir indiviso. O sea, esto es una unidad. Esto sería la mónada, el átomo espiritual del ser humano, en el lenguaje moderno. El principio permanente. Y hay esta parte inferior, yo inferior. Esto tiene toda una serie de detalles de explicación, no es así. Yo lo estoy diciendo sintéticamente, todo esto tiene partes. Por ejemplo, esta parte, este yo inferior, incluye nuestro cuerpo, incluye la energía vital que le da vida a nuestro cuerpo, incluye las emociones o pasiones con las cuales vivimos e incluye nuestra mente, el pensamiento. Son 4 cosas que todos podemos reconocer: cuerpo, energía, emoción, sentimiento y pensamiento o mente. Pero esa parte inferior, o sea que el alma no estaría aquí, ni siquiera en la parte mental nuestra, sino que es algo más sutil, algo que está detrás, y que no está sometido, esto no está sometido a la periodicidad que está sometido esto. A esto le llamaron los antiguos personalidad, que hoy día en psicología también se le ha cambiado el sentido, lo que quiere decir. Casi se han invertido los términos, tenemos un problema de vocabulario, porque hoy día los términos están cambiados, invertidos. Personalidad, del latín, significa personare. Bien, el personare era la máscara que utilizaban en el teatro los actores. O sea, personalidad significa máscara. Y la máscara es la máscara del actor. Este es el actor y esta es la máscara. Y entonces, la vida, de ahí también las alegorías clásicas de la vida como teatro. El teatro en principio era un lugar donde se explicaban los misterios de la vida, luego se popularizó. Entonces el teatro es una imagen de la vida y del mundo.
el ser humano, el alma inmortal, el individuo, viene al mundo, adopta una personalidad que es el personaje que va a representar. Lo que nosotros creemos que soy yo es un personaje, es el personaje que estamos representando. Cada uno está representando un personaje, que es lo que está representando, y detrás hay un actor. Ese es el desconocido, para la inmensa mayoría. Yo no pretendo, a lo mejor aquí alguien lo conoce, pues que me perdone ya. Ese se dará cuenta de lo que estoy diciendo y será compasivo conmigo si yo no llego a explicarlo bien, ¿eh? O sea que cuando hay un maestro, el maestro se da cuenta y dice, vamos a dejar a ver cómo lo explica el chico, ¿eh? Entonces, porque los que se conocen a sí mismos son maestros, ¿eh? Son los seres conscientes, son muy raros. Yo por estadística creo que no debe haber ninguno, por estadística, es muy raro encontrar uno de ellos. Son conscientes, se conocen, saben quiénes son, se diferencian su yo real de la máscara. Saben que esto es lo que muere. La muerte es esto, sencillamente. Aunque es un poco más complicado, porque no es que se corte aquí. En realidad la muerte no se corta aquí. Lo estoy diciendo de una manera un poco más simplificando. Esto tiene 4 partes y la muerte, lo que nosotros llamamos muerte, que es lo que me ha preguntado Yolanda, es aquí, se corta. La muerte es que dejamos esta vestimenta, estos zapatos, esta envoltura, este cuerpo, lo dejamos porque se ha accidentado, porque se ha enfermado o porque se ha gastado. Las 3 causas fundamentales. Los dejamos para más adelante coger otro. Y entonces dejamos este cuerpo con su energía vital, el acompañamiento de energía que ya no tiene sentido cuando lo dejamos, ya no se va a mover. Vamos, que si se mueve después de muerto, entonces tenemos un Drácula, ¿eh? O sea, tenemos unas historias ahí de esos que se mueven estando en la tumba. Entonces, eso son cosas raras, no nos vamos a meter en ellas, o variantes que no afectan. La mayoría, cuando dejamos este cuerpo no se va a mover más. Ya sea, sobre todo si lo incineramos, que es una cosa muy sana, muy rápida, muy ecológica, o si lo queremos enterrar. Hay culturas que se los han dado a los animales, hay culturas que se los dan a los buitres o a los perros, para que se aprovechen. O también por higiene, porque en total, esto cuando lo dejamos es materia, es de la naturaleza, esto pertenece a la naturaleza. La naturaleza nos lo dio, si lo analizamos, son metales, bases, sales, gases, ya sabéis lo que va a salir si lo analizamos. Igual que si analizamos el trozo de un gato o de una vaca, lo mismo va a salir. Es naturaleza, esto se devuelve a la naturaleza lo recicla, la naturaleza es ecológica, toda la naturaleza es ecológica, los que no somos nosotros. Pero ella sí, aprovecha todo, recicla todo, no pierde nada, y ahí estamos. Entonces, bueno, llamamos muerte, entonces a ese dejar atrás un vehículo, en Oriente le llamamos sarira, a esto, estula, sarira, es vehículo, significa estula, es que se puede golpear. En sánscrito significa lo que se puede golpear, hay otras cosas que no se pueden golpear. Y bueno, pues esta sería la idea. Claro, tú dices, ahí está la muerte, y nosotros seguimos teniendo las preocupaciones para la muerte. Entonces, en nosotros tenemos emociones encontradas, diríamos. Yo creo que a todos nos pasa que por una parte tenemos ese miedo a la muerte y por otra parte, curiosamente, todos tenemos como una sensación o la esperanza de que vamos a seguir viviendo. Tenemos esas 2 cuestiones ahí. ¿Por qué tenemos ese temor a la muerte? Me acabas de recordar, como aquí hay algunas personas que me han recordado la charla sobre Unamuno, me acabas de recordar a Unamuno que decía, yo no me voy a morir del todo. Del todo. Hay algo que parece intuitivo que no, era. Dice que no. Porque una cosa es morir, otra cosa es morirse del todo. Del todo no. No estaba dispuesta a morir y no se murió, evidentemente, ahí está. Claro, hay gente que dice, así se murió. Del todo no se murió, ni se va a morir del todo. Bueno, entonces hablamos del miedo a la muerte. El miedo a la muerte. Pues es que el problema ¿cuál es? Pues el problema es, lo voy a caricaturizar un poco. Fijaros que a veces decimos, se me ha roto un faro. Estamos hablando del coche. Y decimos, se me ha roto un faro. O me ha cascado la luna. Sí. Decimos, me. O sea, que nos identificamos con el coche y hablamos como si el coche fuéramos nosotros. Que no será cuando decimos, tengo sed,
tengo hambre, tengo sueño, estoy enfadado, inclusive estoy pensando, que ya es más sutil, es más difícil, pero bueno, no vamos a ir tan a lo sutil. Cuando decimos tengo una serie de sensaciones o una serie de necesidades, nos estamos refiriendo al cuerpo, a este cuerpo. Y en esta cultura que tenemos, más bien hablamos de yo como el cuerpo, yo estoy cansado o yo estoy contento, y cuando hablamos de la parte superior, si es que la creemos en ella o la utilizamos como teoría, decimos mi alma. O sea, el alma es como algo ajeno. Yo tengo un alma. ¿Tú tienes alma? No preguntamos si tú tienes cuerpo, porque eso es evidente. Tenemos cuerpo, pero además nos hemos identificado con él. Entonces, claro, cuando nosotros estamos identificados con el ejemplo que decía antes de los zapatos, si nosotros tenemos nuestra conciencia fijada en los zapatos, estamos enamoradas de los zapatos, pensamos que los zapatos es lo último que tenemos. El día que se rompen y hay que tirarlos, es un drama, es el fin del mundo, porque se han roto los zapatos. Entonces, claro, esa es la cuestión, que nosotros nos hemos identificado, nosotros tenemos la conciencia puesta, nosotros creemos que somos esto. Es más, no voy a entrar en que creemos que somos nuestras emociones o nuestros pensamientos, porque es más complejo. Lo que pasa es que la muerte se refiere aquí. Esto tiene una vida post-mortem, una vida psíquica. Ahí no nos vamos a complicar. Lo que es evidente es que lo otro lo dejamos y nos vamos a centrar en ese aspecto nada más. Entonces, esto es lo más simple. La muerte es como un viaje. Para quien sea viajero, la metáfora le va a servir. Y si no, espero que les sirva a los demás también. Es como un viaje. Nosotros, para viajar, normalmente nos preparamos. ¿Qué es lo que sucede cuando vamos a hacer un viaje muy largo o a un sitio desconocido o a un sitio que no sabemos muy bien lo que va a pasar? Que tenemos un temor, tenemos una prevención. Yo he visto a veces por las mañanas muy temprano gente que sale de casa y sale persignándose, pero también en los aviones lo he visto. Hay gente que se persigna cuando va a iniciar el viaje, o algunos que no se persignan, llevan un amuleto, se lo tocan. Hay otros que se dan la mano. Bueno, pues vamos a despegar. En los aviones, por ejemplo, es muy evidente porque el cuerpo en los aviones se siente como una cabra en un garaje, o sea, como un pez fuera del agua. Cuando vas a despegar, nuestro cuerpo, este cuerpo es terrestre, este cuerpo funciona con la gravitación, quiere pisar duro, y asentarse bien. Cuando nos asomamos a un abismo, nos da vértigo, el vacío nos causa temor. Entonces, bueno, lo desconocido, el vacío, el no saber a dónde ir, el no saber qué necesitamos, qué va a pasar, con quién nos vamos a encontrar, yo creo que es justificación suficiente para que entendamos el miedo. No, pues que nos encontramos ante lo desconocido. Ya sé, hay gente que dice, bueno, eso de creer en el cielo o creer que hay otra vida es un consuelo que se buscan para no sufrir. Se puede decir al contrario, a los que dicen que la vida se acaba totalmente, es un consuelo que se busca, porque con eso ya pues no hay viaje, o sea, suprimen el viaje, no van a ninguna parte, no hay ningún peligro, no va a haber ningún problema, porque todo se acabó. Esto ya se trataba en la filosofía antigua también, porque siempre hubo gente que pensaba de distintas maneras. Y en este caso, a quien piensa que no hay nada más, pues no tiene de qué preocuparse. Si no hay nada más, pues llegas al final y punto. Claro, otra cosa es qué efecto produce en la vida ese pensamiento. Eso ya lo dejo un poco en el aire. O sea, no es lo mismo pensar que la vida continúa que pensar que la vida se acaba. En cuanto a la manera de vivir, entiendo yo. Si esa parte sería la que muere, y entonces queda la otra parte, vamos a decir, que sería lo que nos dices que podría venir, porque todavía no lo hemos aclarado. Vamos a ver. Esta parte es la que muere
con la muerte que nosotros conocemos, pero hay una segunda muerte, esa no la conocemos. No es conocida en nuestra cultura. O sea, aquí hay una muerte y luego hay otra. Pero esta es mucho después, es de un ciclo mucho más largo. Tendríamos que hay algo que vuelve, y eso que vuelve, si volvemos, la cuestión que quiero preguntar, aunque todavía no nos adentramos en eso, qué es lo que vuelve, pero si volvemos, lo que vuelve, lo que sea que vuelve, ¿por qué no nos acordamos de ello? Porque si nosotros hemos vuelto, todos los que estamos aquí hemos vuelto y vuelto y vuelto, aquí, ¿quién se acuerda ¿se acuerda alguien o nos acordamos? ¿Por qué no nos acordamos? Yo no me acuerdo. Si alguien se acuerda, que lo diga. Igual alguien se acuerda, ¿eh? Yo no me acuerdo. No se lo guarde. Entonces, ¿por qué no nos acordamos? Esta pregunta necesita una respuesta escalonada. La respuesta, lo primero, si nosotros hiciésemos un esfuerzo, por ejemplo, alguno de nosotros que le guste comunicarse, ¿no? Que esté muy bien de salud, que esté contento y que nos quiera contar su vida, ¿no? Que saliera aquí y lo invitamos a tomar un refresco, algo que le guste, o sea, que esté en inmejorables condiciones, ¿no? Que no diga que está cansado o que le duele la cabeza. Que nos quiera contar su vida. Bueno, pues si tiene muy buena memoria y con todo el viento a favor, estaremos hablando de horas, no sé cuántas horas. No me atrevo a evaluarlo, pero me da igual que fueran 15 horas, que 20 horas, que 50 horas, que estuviera y que nosotros aguantáramos, claro, que se nos cuente su vida. Pero serían horas. Es decir, que de entrada de esta vida en la que estamos, el recuerdo que tenemos es muy sintético. Es relativamente pequeño de esto. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Esa capacidad. Eso tiene un porqué. Y es que hay muchos elementos en nuestra vida que son automáticos. No es que se repiten, pero aparentemente se repiten. Ves que la gente dice otra vez lo mismo. No hay nada que sea lo mismo. Pero nuestro grado de atención, memoria, son capacidades de la mente y de la conciencia. Entonces la capacidad de nuestra mente, de nuestra conciencia, no es muy grande. Al no ser muy grande, muchas cosas le parecen automáticas, le parecen repetitivas, y no le aportan nada. Entonces todo eso no queda grabado. Si nosotros hacemos un viaje, no sé, a la India, y vemos un país tan diferente, con unos panoramas humanos tan distintos, con una cultura tan diferente, con una historia tan diferente, bueno, pues es muy probable que si estamos 15 días en la India, casi se nos queden los 15 días. Casi se nos queden. Es decir, que podríamos recordar años después, porque a mí me ha pasado con viajes a Egipto, a ciertos lugares, pues que años después, cuando han pasado 20 o 30 años es muy difícil recordar día a día, pero bueno, en conjunto has visto cosas que no has visto en otro lugar, que son completamente nuevas, que te han impactado, que se han grabado. Y entonces esas son las cosas que se graban. También se graban las cosas que nos asustan mucho, o que duelen mucho, las cosas muy dolorosas, los momentos críticos, los momentos muy duros de la vida, pero suelen ser pocos. Los momentos duros por suerte, y los otros por desgracia también suelen ser pocos. Entonces, como balance de nuestra vida no tenemos un gran bagaje, porque nuestra atención o nuestra memoria no dan para más. La cuestión a la que voy, eso de que no nos acordamos, yo no me lo tomo al pie de la letra. Lo que pasa es que la música de fondo que hay en nosotros no la escuchamos. Tenemos muy poca experiencia de escuchar nuestra música de fondo. Tenemos muy poca experiencia de quedarnos, por ejemplo, a la orilla del mar, contemplando el mar, un mar vacío, y escuchando el mar, y no pensar en nada más. O tenemos muy poca experiencia de quedarnos sentados ante un fuego, ante un hogar, y borrar el pensamiento. Quedarnos contemplando algo. Estoy hablando de espectáculos muy viejos. El fuego lo hemos visto muchas veces, el mar lo hemos visto muchas veces, hemos visto muchas veces amanecer o anochecer, hemos contemplado muchas veces ciertos espectáculos de la naturaleza. Pero precisamente
Hoy día, en nuestra cultura, en nuestra civilización, eso es algo que no hace casi nadie. O hay gente que se va a la orilla del mar, yo he visto alguno, y lleva unos auriculares puestos. Ya me contarás. Ni siquiera cuando camina la gente, ni siquiera con sus propios pensamientos está mucha gente. Estoy hablando de algo que está más allá del pensamiento. Es esa música de fondo, no la escuchamos. De esto tienen mucha experiencia, cada vez menos, porque los orientales también se están apuntando a los auriculares. Entonces, lo que llamaban la meditación, la concentración, los ejercicios de psicología que hacen los orientales, que es acallar la mente, aplacar la mente, silenciar. No ya el ruido externo, sino la propia mente. Eso que está chin, 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 girando, el disco ese y que a veces es de 33 revoluciones, o sea, acaba pronto y vuelve a empezar. A veces es más largo y tarda más en dar la vuelta, pero repite y repite y tiene muy pocas variantes. Y casi siempre es lo mismo. Entonces estamos como aislados. Estamos aislados de la realidad. Estamos aislados de la vida. Y eso sí, se nos mezclan algunas cosas. Pero esas cosas no sabemos de dónde vienen. Se nos mezclan cosas, tú has mencionado al principio, pues eso de algo que reconocemos, eso lo llaman los franceses, un déjà vu, ya está visto, ¿no? Bueno, eso se le pueden buscar muchas explicaciones, yo no me voy a poner a debatir eso ahora. Yo digo que dentro de esos déjà vu hay cosas que no vienen de esta vida, que vienen de antes, cosas, otras no. Yo recuerdo que esa experiencia, antes de tener yo ninguna teoría, ninguna enseñanza filosófica, siendo bastante jovencito, ya reconocía esas experiencias con bastante frecuencia y la idea que tenías es que esto lo he soñado. No sé si os habrá pasado a vosotros. La explicación que había, esto ya lo conozco. Yo de pronto me veía en una situación que reconocía. Y ¿cómo lo explicaba? Lo he soñado. Que también tiene narices soñar con la antelación, algo que ocurre después, ¿no? O sea, también tiene la cosa suya. Pero de todas maneras, yo en este sentido no pretendo entrar en ningún tipo de debate o demostración ni cosa por el estilo, porque se pueden explicar las cosas de distintas maneras. Se pueden explicar, inclusive pues hay quien echa por los caminos de la fantasía, porque ahí, es verdad, la fantasía humana es muy poderosa y es capaz de inventar cualquier cosa. Pero no siempre es así. Vamos a ver, son distintas cosas. Hay distintas experiencias, hay distintas cosas en nosotros. Yo simplemente digo, me atrevo a afirmar que no estamos tan olvidados. No es completo el olvido. Hay más en nosotros de lo que usamos, pero no lo escuchamos ni lo reconocemos. O le damos explicaciones diferentes. Y luego, para ser ya lapidario en por qué no recordamos, vamos a ver, en la teoría de la filosofía clásica, la mente no es el cerebro. En nuestro mundo también están confundidos. Bueno, hay científicos que piensan que existe la mente, otros que no, otros que dicen que es el cerebro. Están los reduccionistas, que lo reducen todo a la materia, todo es fruto de la materia. Así como en la filosofía clásica, todo venía del espíritu. En muchos de los sectores científicos de nuestro tiempo, todo viene de la materia, aunque eso va de capa caída, pero bueno, hay todavía mucha gente que persiste en eso, ¿no? O sea, que somos química y el cerebro, ¿no? Bueno, en la filosofía clásica, la mente es la mente. La mente es un operador. La mente es un vehículo. Ellos decían un vehículo con el que el yo opera. El operador está siempre aquí, pero opera con un vehículo muy sutil que es la mente. A su vez, esa mente necesita un ordenador. Eso es el cerebro. O sea, el cerebro biológico, esto que tenemos aquí dentro de la caja craneal, eso es un superordenador, es el mejor que existe. Es de donde vienen los otros. Los otros se han creado a imagen y semejanza nuestra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como ese cerebro, que es el ordenador, donde está el disco duro, lo digo en términos modernos, o sea, donde está la memoria, se desecha. Entonces, esa es la explicación fundamental de que no hay una memoria concreta. Platón, sabiendo esto, dijo que tenemos reminiscencias.
no es recuerdo. Es decir, esto que sabemos, que aunque un disco duro esté borrado, está latente en él lo que había grabado. Pero bueno, sacarlo ya es cosa de expertos, ¿eh? Entonces, hay una memoria que está en algo que está aquí arriba, que no depende del cerebro, pero esa memoria es de muy difícil acceso. Muy difícil acceso, vamos a llamarlo. Los que acceden son los que he dicho antes, los maestros, a los que nosotros llamamos maestros, que son los que se conocen a sí mismos, los que saben quién son, y los que tienen la llave, la clave, se llaman claves, nosotros ponemos claves, ¿no? Ellos tienen las claves para entrar en esa memoria. Y para terminar esto, yo simplemente os dejo algo en el aire, una reflexión. Es verdad que os he dicho que recordamos los buenos momentos, pero también los muy malos momentos. Hay mucha gente que, por desgracia, ha tenido momentos tan duros en su vida que le es muy difícil vivir en el presente, viven más en el pasado que en el presente. Y casi, o en muchos casos, necesitan terapia. Eso de esta vida. Ahora, si se abriese la puerta, pensad un momento, si se abriese la puerta a memorias anteriores, digamos la encarnación anterior, pero es que según estas enseñanzas tenemos cientos, ¿eh? La anterior, unas cuantas, nada más. Pensad, ¿creéis que sería soportable para nuestra mente, para nuestra conciencia, para nuestro ánimo, el acumular en el recuerdo todos los posibles sufrimientos que arrastramos de atrás, aparte de los buenos momentos? Quiero decir que no debemos ser ingenuos o de ser ilusos. Es posible que el borrar sea una medida piadosa de la naturaleza, de la inteligencia que ha organizado este cosmos, este orden universal en el que estamos, que es innegable. En este orden se basan las leyes, en este orden se basan las investigaciones, si no, no podría haber investigaciones, no habría causas y efectos, no habría nada previsible. Vivimos en un orden, aunque algunos lo nieguen. Niegan el orden que investigan. Entonces, en ese orden está previsto una terapia implícita que es el olvido, que también se utiliza como terapia, borrar. Porque hay cosas que no se pueden asimilar en un momento determinado. Y si acumulas muchas de ellas, pues, ¿me explico lo que quiero decir? Entonces... Pero al hilo que estás diciendo de esto, hay gente que viene, por ejemplo, con algunos, diríamos, traumas a la vida, o que tiene algunos traumas que no hay una explicación en su vida que haga que esa persona tenga ese trauma. Entonces, en relación con eso, es como lo puede traer realmente, o sea, alguien que igual no se acuerda, pero trae está traumatizado por algo. Yo que sé, hay gente que ve a una serpiente y se echa a correr y no quiere verla para nada, o otras cuestiones. O ante un incendio entra en una neurosis. Sí, entra en crisis o algo así. Una crisis fuerte, sí. Y esto... patología. Porque estábamos hablando de que se olvida, ¿no? Pero bueno, puede haber posibilidad de estas cuestiones. Y otra cuestión, en relación con esto de que si traemos o no traemos. Cuando nos imaginamos la idea de la reencarnación o que volvemos a la vida, nos imaginamos, yo más o menos lo que he ido constatando por ahí, que venimos, si tú eres mujer, pues piensas que vienes como mujer, generalmente. Y cuando un varón piensa que como hombre. Entonces, también esto se trae así, o sea, cuando venimos traemos ya de alguna manera el sexo, o sea, ya siempre vienes como mujer, siempre vienes como hombre. Esto también es otra cuestión así un poco... Ya me has hecho otro pentágono. Bueno, lo primero porque ya estabas... Bueno, vamos a seguir, esa segunda parte la dejamos un poquito. Tú me estás hablando primero... ¿no? Porque también hay muchos traumas de tipo sexual que no se explican. Hay traumas de todo tipo. Bueno, yo esto lo tengo que responder de manera ecléctica, o sea, abierta. Es seguro que algunas de esas cosas se traen de antes, porque además
No quiero apoyarme en experimentos científicos, pero se han hecho y muchos. Lo que pasa es que yo advierto, esos experimentos científicos no se pueden interpretar solo de una manera. Yo soy filósofo, es decir, no me dejo llevar porque hay un experimento y digo, aquí está la prueba porque la interpreto a favor de la teoría que yo creo. No, un filósofo no cae en eso, en llevárselas para su sardina, o la sardina a su agua. Poco filósofo. Claro, no es eso. Yo sé que hay varias posibilidades, pero bueno, se han hecho, bueno, hay unas, llevamos muchos años donde ha habido gente, sobre todo en los Estados Unidos y también en Europa, en Alemania, en Dinamarca, donde psicólogos, psiquiatras se han dedicado. Una de las terapias que más se han utilizado es la de la hipnosis, y uno de los experimentos con lo que más se ha trabajado es con hipnosis. La hipnosis no siempre es de la misma clase. Todo esto es complejo. Pero bueno, hay casos donde se ha rastreado con hipnoanálisis, es decir, hipnosis hecho por psicoanalistas que no están buscando encarnaciones anteriores. Han rastreado, ¿sabéis lo que es rastrear, investigar? En una persona, a ver si encontraban el origen de determinados traumas, de determinadas neurosis, patologías, y no las han encontrado por ninguna parte. O sea, hay cosas que necesariamente vienen de antes porque es que no encuentran, gente experta en buscar, Hay gente que no cree en las encarnaciones anteriores, sino que está buscando y no aparecen. Está el tema de la fantasía, pero es muy recurrente. Hay gente que se ha comprobado, con los psicólogos, con los psicoanalistas, estos que se tumban en el diván, ¿no? Se ha comprobado que hay gente que se entusiasma contando historias al psicólogo. Cuando notan que el psicólogo o a la psicóloga le hace efecto y se escandalizan, van subiendo la nota cada vez más, contando historias cada vez más escandalosas, porque hay una parte del ser humano que le encanta escandalizar a los demás, y cuando ve que impresiona, como los niños, cuentan historias. Bueno, eso es una parte. Hay una parte que es así, No, pero hay algo que no se encuentra por ninguna parte. Y luego, por otro lado, están los psicólogos y psiquiatras que sí que han rastreado, o sea, que creen, o sea, que utilizan la teoría de la reencarnación, la hipótesis de la reencarnación como posible, han trabajado con la gente, las han llevado al momento del nacimiento y los han llevado antes del momento del nacimiento, han encontrado el origen del trauma concreto y han curado a la persona aparentemente. Porque cuando se estaba trabajando de pleno en esto, allá por el año 75, 80, 85, conozco algunos autores que estaban entusiasmados porque aparentemente estaban dando con la piedra filosofal para resolver problemas, hasta que luego años después se han dado cuenta que no. Es decir, el problema vuelve, el problema continúa. Con respecto al sexo, ¿no? Me has dicho, bueno, con esto se han intentado hacer investigaciones, pero no hay nada concluyente. Aquí lo que hay es enseñanza tradicional. La sexualidad forma parte de la polaridad de la vida y forma parte del ritmo que os he hablado al principio. De ahí que estas almas inmortales, esto que es lo que viene y reencarna, esto no tiene sexo. No, sencillamente no tiene. Yo no sabemos si hay otras polaridades, pero la que conocemos, cuando decimos sexo, voy a volver a pintar el cuadradito. El sexo es una cosa mucho más complicada de lo que suponemos. El sexo no son órganos genitales, ni caracteres sexuales secundarios. O sea, que si esto lo tenemos de una manera o de otra, por lo cual la voz es más grave o más tal, que si a unos les crecen los pechos, a unas les crecen los pechos y a otros no nos crecen, pero tenemos pechos, que no se sabe, tampoco nadie ha explicado por qué los varones tienen pechos, ¿para qué? Cuestiones, es muy complicado. El hecho es que el tema sexual no es solo algo que está aquí en el cuerpo. No. Hay una polaridad energética, hay una polaridad emocional y hay una polaridad mental. Es decir, hay una mente femenina y otra masculina. Hay una emotividad o afectividad masculina y otra femenina. Hay una energía de tipo masculino, de polaridad masculina, y otra femenina, igual que hay cuerpos físicos masculinos y femeninos.
podemos comprobar en los cuerpos físicos, esto se puede investigar, que hay un solo modelo del cual se sacan dos versiones. O sea, lo que llamamos masculino y femenino no son cuerpos diferentes, es un modelo original, ese no lo hemos visto, de ese modelo original salen dos versiones. O sea, cuando un ser humano nace con un cuerpo, sale con una sexualidad masculina o femenina. Aunque a veces puede aparecer algo raro por ahí, pero son pequeños problemas de alguna mutación, algún gen loco, o algo que se ha salido de sitio. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir lo que estoy diciendo? Que para la evolución, que es lo que, si llegamos al menos al final, de las almas, para el desarrollo, para el desenvolvimiento de las almas, se necesita la experiencia masculina y la experiencia femenina. O sea, un alma no puede cumplir con su destino de conciencia, el que sea, ¿no? Yo digo así, solamente por una de las vías. Necesita las dos. Por lo tanto, hay una alternancia. ¿Cuándo se produce esta alternancia? En las doctrinas tradicionales hablan del 7, porque esto es 4 y 3. La clave numérica de todo esto es el 7. El 7 también sirve para explicar el universo. Por eso en la Biblia, Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Porque el séptimo, que es la punta de arriba, ese nunca hace nada. Es la clave del descanso, no es que Dios se canse. Si lo tomamos al pie de la letra, o sea, Dios se cansa, porque ¿quién es el Dios este? Hace el mundo entero y luego se cansa. Es tontería, ¿verdad? O sea, hay un montón de contradicciones. En la religión hay un montón de contradicciones y de historias que si se toman al pie de la letra son barbáricas. Hay que entender, tienen una clave simbólica. Sí, claro, la clave es el 7. Como es clave los 7 virtudes, los 7 pecados capitales, los 7 días de la semana, los 7 colores, las 7 notas musicales. O sea, hay en el mundo clásico todo un lenguaje basado en esa clave. Explicar todo desde el 7. Funciona muy bien, y relaciona muchas cosas. Entonces, por eso la respuesta que dan es 7. 7 encarnaciones masculinas, 7 encarnaciones femeninas. No hay que tomarlo al pie de la letra. Porque los seres humanos somos capaces de violar cualquier ley, inclusive la del 7. Entonces, por cosas muy difíciles de evaluar y que se nos escapan, no hay que tomar al pie de la letra las cosas. La idea es ciclo masculino, ciclo femenino. Lo cual, ya de paso que me lo pregunta Yolanda, me sirve para, desde un punto de vista, desde ese punto de vista, la homosexualidad no es algo fuera de la naturaleza. Yo ahora no la voy a justificar ni a atacar, simplemente os señalo, porque la homosexualidad, tanto masculina como femenina, es un proceso de cambio. Es decir, la experiencia masculina o la experiencia femenina queda tan marcada, es tan potente. Hay mucha gente que son hombres y no se imaginan como mujeres ni se lo pueden imaginar. Y habrá mujeres que serán incapaces de imaginarse como hombres. Es decir, estamos muy anclados en lo que vivimos. Estamos muy atados a moldes mentales. Pero el hecho es que se necesita y por lo tanto las almas cambian de polaridad. Ese cambio de polaridad es un proceso muy impactante y a veces traumático. Es decir, almas que tienen el rasgo masculino de pronto entran en cuerpos femeninos y vienen al mundo y no se reconocen como mujeres, se sienten hombres. Y almas que son femeninas y de pronto vienen al mundo y entran, porque hay dos modelos. O sea, la naturaleza, eso sí lo ha pensado, hay dos. No tienen... Y esa alma femenina entra en un cuerpo masculino, aparece, nace, y luego vemos que ese chico no se siente chico, se siente chica. Lo cual es, creo, muy ilustrativo, por lo menos interesante, de observar. Nos puede quitar algunos prejuicios, nos puede tornar más comprensivos y nos puede hacer ver al ser humano con un poquito más de claridad desde el punto de vista interior. Porque es lo que manda, es decir, es tan fuerte aún la psiquicidad, que no es el alma inmortal, que se impone sobre los cuerpos. Nosotros creemos que los cuerpos son determinantes. No. Sencillamente que no vemos otra cosa, o no hemos reflexionado, o no hemos trabajado sobre ello. Pero manda el alma. Y esta es la situación.
No sé si con esto pasamos a otra cosa y luego... Una cuestión, en las estadísticas está claro, es evidente que cada vez somos más seres humanos sobre la Tierra. O sea, no sé si llegamos ya a 7.000 millones de seres humanos. O sea, y parece que la proporción va increciendo y esto, vamos, o sea, parece que habría como una fábrica de almas de alguna manera, que parece que produce y no se cansa de producir, porque si miramos la historia hacia atrás, pues veríamos que hace, no sé, 50 o hace 100, no sé si éramos, bueno, pues muchísimas menos, no tenía nada que ver. El caso es que si nosotros con la idea de la reencarnación pensamos que las almas vienen, las almas van, siempre estamos nosotros, somos los mismos, los que vamos y venimos, y somos los mismos, hay el mismo número. Entonces, ¿por qué cada vez hay más si somos los mismos? O sea, ¿cómo se puede explicar esto? Esta quizá es una de las cuestiones más difíciles de resolver y que más se utilizan para quienes están metidos en esto para impugnar el tema de la reencarnación. Es muy lógico. El número de almas es fijo, vamos a decir, el número de almas es la humanidad. Pero la humanidad es un colectivo de almas, no de cuerpos, de almas. Ese colectivo de almas se ha diferenciado como conciencias, es un estado de conciencia de la humanidad, no vamos a entrar ahora en eso, y eso no es que es cerrado, era abierto, o sea, es decir, hay seres humanos que salen por la parte de arriba de la humanidad, se transforman en otra cosa, son sobrehumanos, y hay otros seres que entran en el grupo colectivo de la humanidad. Esto es como una especie de carrera, vamos a decir, donde hay gente que termina la carrera y hay gente que empieza, ¿sí? Me explico, esto es como una universidad, la vida es como una universidad, ese colectivo de almas son los estudiantes, somos los estudiantes, hay gente que termina la carrera y hay gente que empieza, o sea que tiene una dinámica, ¿eh? Pero lo que podríamos decir, cuando digo el número fijo, quiero decir que hay una capacidad que se mantiene en la humanidad, que son muchos, ¿eh? La idea es que son muchos miles de millones, ¿eh? Yo nunca he oído ni en ninguna teoría ni en ningún lado cuántos, ¿eh? Pero muchos. Más de los que estamos en el planeta, o sea, puede crecer la población todavía más. El tema no es ese, el tema es la otra polaridad, es la polaridad que un chino diría cielo-tierra. Tierra-cielo. ¿Cuántos hay aquí y cuántos hay aquí? Entonces, en las culturas antiguas, en las civilizaciones antiguas, había una especie de ecología humana. Esa ecología era realmente control de la natalidad no porque había píldoras o porque había sí, preservativos, sí había de otra manera, o se utilizaban otros procedimientos. Por ejemplo, en Egipto lo sabemos, en Egipto durante varios miles de años mantuvieron estable la población, cosas que son poco conocidas. Mantuvieron estable la población porque esos gobernantes eran muy sensatos y no querían hambrientos ni el desastre que nosotros tenemos ahora con la superpoblación, sobre todo en África y en Asia y en parte también en América, ese desastre no lo permitieron, todo lo contrario, las condiciones de vida eran mucho más duras y en muchos casos era obligatorio o casarse o reproducirse, en muchos casos. La idea era que había mucha más gente, muchas más almas en el mundo espiritual y muchas menos en el mundo material. ¿Qué implicaba esto? Un ritmo de aprendizaje controlado y relativamente lento. Al haber menos gente en el mundo, también estaba menos tiempo. O sea, la experiencia material era una experiencia mucho más reducida, mucho más controlada. También hemos denotado, eso se puede investigar de muchas maneras, que la riqueza que extraían de la vida de esa gente era mucho más poderosa del promedio de lo que tenemos hoy. O sea, el promedio de lo que tenemos hoy es gente mucho más inconsciente, mucho más infantil, gente con menos calado,
que otra gente que no vivía tanto tiempo como nosotros, pero sus vidas eran algo mucho más fuerte, algo mucho más determinado, algo mucho más impactante, algo mucho más en relación con la naturaleza, con las fuerzas de la vida, con luchas y con retos, no sé si me explico, una vida mucho más fuerte. Entonces, el ritmo era otro. Era mucho tiempo en la parte espiritual, mucho tiempo de descanso, mucho tiempo de asimilación de las experiencias y unas experiencias terrestres en el mundo mucho más intensas. Bueno, esa es la cuestión. Eso ha cambiado. Hemos ido entrando en otras fases de la historia, se han ido poniendo otras condiciones de vida, han entrado otras ideas, son las religiones modernas, yo modernas digo de los últimos 2000 años, o sea, de 2000 años para acá es cuando se ha desencadenado todo el proceso que nos ha traído hasta aquí. Este proceso no es de antes de ayer, ni del siglo pasado, ni del otro. Es una cosa donde se han ido encadenando las cosas de determinada manera para llegar a esta situación en la que estamos. Donde hay una experiencia completamente diferente, hay una relación de conciencia, vida muy distinta. Y esa es la explicación abreviada que puedo ofrecer. Esto es complejo, claro. Si estamos unas veces aquí y otras veces allí, cuando vamos allí, ¿qué sería lo que nos sucede a los seres humanos? ¿O qué estaríamos haciendo en esa etapa de, llamémosla vida también, o no? Porque todo es vida. De vida incorpórea. Incorpórea. Sin cuerpo. Vida de conciencia. Pues hay una forma de explicar y de aprender clásica que es la analogía. Se llama analogía. Del griego, análogos es ley semejante, razón de semejanza, vamos a decir. Razón de semejanza. Entonces hay una razón de semejanza entre la vida y la muerte que la vivimos todos los días, que es la vigilia y el sueño. Esto que estamos se llama vigilia, aunque algunos podamos estar soñando, pero estamos en estado de vigilia, estamos con los sentidos abiertos, empezando por los ojos. Y luego está el estado de sueño. Eso en griego es hipnos, donde viene también hipnosis. Y ya en la mitología griega muy antigua, Hipnos era el hermano menor de Tánatos, la muerte. La muerte, eso que he señalado antes, ese corte es Tánatos, donde viene la palabra tanatorio. O sea, utilizamos muchas palabras griegas, que no sabemos que son griegas, o algunos sí lo saben. Tánatos. El hermano menor es Hipnos. Todos los días tenemos una pequeña muerte. Es cuando dormimos. Ese es el estado en el que vamos a estar en lo que llamamos muerte. Ya lo tenemos. No vamos a ser otro. No es algo distinto. No es un lugar. La muerte no es un lugar, es un estado de conciencia. Evidentemente hay cosas más allá de los sueños que nosotros conocemos, hay cosas más allá que las tenemos, pero tampoco las conocemos. Es decir, lo normal es que el ser humano común de sus sueños conoce muy poco, igual que de su vida conoce muy poco. Igual que no conoce la música de fondo, no conoce el sueño de fondo. Hay unos sueños de fondo, el sueño profundo. Se llega muy pocas veces y muy pocas veces se recuerda. Ahí está la otra vida, la llevamos puesta. Cuando abandonemos este cuerpo lo dejamos. Un muerto es alguien que no está. Un muerto no es un muerto, es alguien que no está, se ha ido. Cuando tengáis la posibilidad de contemplar un cadáver, espero que no sea de alguien demasiado querido, porque si no os va a afectar mucho. La primera vez que miréis un cadáver, vais a ver una cosa, es alguien que no está. No está. Dejó la carcasa, el chasis que decimos ahora, la vestimenta, y se fue. Está en su mundo. ¿Dónde estamos? En nuestro mundo. En el mundo real de cada cual, en el mundo de la mente de cada cual, en el mundo de los sentimientos de cada cual. El tema de la muerte es un tema subjetivo. Cada uno vive su muerte. Por eso solemos morir solos, tenemos ese sentimiento de soledad. Y yo ya no quiero especular sobre la capacidad o la no capacidad que tenemos de relacionarnos con otros y con quiénes. Eso ya es otra historia, en la cual yo hoy creo que no corresponde o no es mi intención entrar. ¿Y cuánto tardaríamos? ¿O cuánto tiempo permanecemos allí? ¿O cómo se puede medir esto? Bueno, pues hay enseñanzas tradicionales que nos hablan, vamos a ver,
yo recurro a las enseñanzas tradicionales y las combino con experimentos de ahora. Voy a experimentos de ahora. Se ha comprobado empíricamente a través de hipnosis que las encarnaciones se han acelerado. Es decir, que hay gente que casi deja y ya está volviendo. Aquí entra el problema del tiempo. Decimos, ¿cuánto tiempo has dicho? ¿No? Tiempo lo medimos aquí. El tiempo es una medida que está en relación con el movimiento de la Tierra y nosotros la hemos traducido a un aparatito que gira en lugar de la Tierra y lo vemos aquí. Eso está coordinado con un movimiento cósmico. Vale. Es un movimiento. En ese mundo subjetivo no rige este tiempo. No existe ese tiempo. No hay ese movimiento. Eso lo podéis comprobar también en los sueños. Yo la experiencia a la que os remito es a vuestros sueños en la medida que cada cual conoce. Porque aquí cada uno es su laboratorio. Cada uno tiene su campo de experimentación. Y cada uno tiene su propia capacidad de conocer. No hay algo fuera de nosotros que nos pueda hacer conocer esto. Porque somos nosotros mismos. Por eso decía la filosofía griega, conócete a ti mismo, ese gran lema que es difícil de interpretar. Entonces el tiempo, recordar que hay sueños, tendréis alguno la experiencia de haberos dormido, haber soñado un peliculón infinito, luego se despierta uno, no sabe dónde está, no sabe qué ocurre, mira el reloj y han pasado 10 minutos. Y lo contrario, se queda uno atorrado, se despierta, que cree que se ha dormido hace 5 minutos, mira, ha pasado 5 horas. ¿No? Y lo tenéis, vosotros mismos. Pues quería que nos dijeses algo práctico o útil para que nos podamos llevar de esta conferencia, porque pues es evidente que en algún momento nos va a llegar ese momento precisamente de la muerte. Entonces, para todos, ¿no? ¿Cómo prepararnos para llegar mejor a ese momento en el que vamos a tener que estar? Bueno, es un reto que tenemos todos. Yo considero una insensatez no prepararse para morir. Lo digo así, en mi opinión, una insensatez. Y yo alguna vez a algunos alumnos o a algunos discípulos, a veces me pongo un poco dramático y digo, bueno, es que estamos en un mundo donde la mayoría de la gente deja a su alma sola ante la muerte. Vamos a decir, solo ante el peligro, ¿no? ¿Por qué se deja al alma sola ante la muerte? Pues porque no se hace nada por ella ni para ella. O sea, estamos tan absorbidos, estamos tan metidos en este mundo que aparte no queremos soltar porque decimos, bueno, primero decimos quiero ver crecer a mis hijos, ¿no? Luego ya tengo nietos, pues ahora quiero ver crecer a mis nietos. Y si seguimos así queremos ver crecer a nuestros bisnietos y a nuestros tataranietos, ¿no? O decimos, bueno, es que estoy haciendo una casa y la quiero terminar, pero cuando la hemos terminado la casa digo, bueno, ahora la quiero amueblar, ¿no? Y cuando la hemos amueblado ahora quiero poner una piscina. Y ahora entonces vamos añadiendo una cosa, añadiendo, no terminamos nunca. No terminamos nunca. No nos concedemos, no sé cómo decirlo, tiempo, experiencia, vida, espacio a lo que soy yo. La pregunta es, ¿qué soy yo? Todas estas cosas, todas estas historias que tengo que hacer, un trabajo detrás de otro, un lío detrás de otro, un jaleo detrás de otro, que voy de una en otra. Pues claro, cuando llegue el momento es dramático, o cuando va llegando, porque es como, la muerte se nos presenta como una especie de rampa descendente donde nos estamos intentando agarrar, no se sabe a dónde y vamos al hoyo, ¿no? En lugar de verlo venir y decir, bueno, antes se plantease un viaje, pues a un viaje se prepara uno, nos vamos a ir. Si no lo veis como viaje, bueno, nos vamos a ir. Pues para un viaje se prepara uno. Hay que preguntarse, ¿cómo preparo? ¿Cómo hago las maletas? Si nosotros vamos a viajar al Japón, nos intentamos enterar dónde está el Japón, cuántos japoneses son, si hace más frío, si hace más calor, qué costumbres, qué se come allí, ¿no? Ahora, no sé si vamos a ir a Japón, pero nos vamos a morir.
Eso es algo seguro, señores, esa es la noticia. No es mala, para mí no es mala, para mí es muy buena. Nos vamos a ir a otra vida, a otra parte de la vida. Bueno, la idea es dedicarle algo a esto, algo que está por encima. ¿Cómo? Pues no sé, yo no quiero dar recetas. ¿Amáis la pintura? ¿Amáis la música? La buena música, la música bella, la música armónica, la música que os trae paz, el arte que al contemplarlo os emociona. Antes os he hablado del fuego, del mar, del viento, del sol, de la vida. ¿Por qué no detenemos un poco esta máquina? Hay un movimiento también que se llama slowly, ¿no? Despacio en inglés. ¿Por qué no caminamos un poquito más despacio? ¿Por qué no nos detenemos un poquito en algunas cosas? ¿Por qué no nos preguntamos? ¿Por qué no intentamos ser mejores? Si somos buenos, un poquito mejores todavía. Mirad, lo importante, yo estoy diciendo de prepararse, de hacer las maletas, pero lo importante de cara a la muerte es lo que sea eso en la vida. Y lo que todavía podéis hacer. Dejar el mundo un poquito mejor. Dejarlo un poquito mejor que lo encontrasteis. Eso ya es un buen billetito. Y haber estado un poquito más en contacto con vosotros mismos. Buscar, conoceros, escucharos, sentiros. Salir de la mecánica cotidiana, de las cosas, de las necesidades, de los temores, de los deseos, de todas esas cosas que nos van moviendo en la vida hacia nada. Entonces, bueno, pues es lo que se me ocurre decir. Vivir lo mejor posible, pero vivir lo mejor posible no de cara al animal humano, ¿sí? No de cara a comer más, a dormir más, a ver más la tele, no de cara a esa parte inferior, sino vivir mejor como conciencias, como lo que somos, como seres espirituales, como seres inmortales, porque nosotros no vamos a morir, no podemos morir. Es imposible. Así que con esto les dejamos la palabra a ellos, ¿vale? Sí, si lo desean, si todavía tienen tiempo, ¿no?